Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos escuchemos. Aquí en Israel, la 1 de la tarde. Bienvenidos a nuestro tiempo de reflexionar junto a uno de los más conspicuos maestros del Musar. No me gusta traducir Musar como moral, pero que en última instancia tiene que ver con ese escenario, fundamentalmente. Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, nos ha dejado una obra en la cual pensar. No solamente pensar en la obra de él, sino y por sobre todo pensar en el mensaje que su obra nos deja, porque su palabra, a veces aguda, a veces filosa, como deben ser las palabras de los sabios generalmente, nos lleva a un profundo espacio interior de reflexión. Y entonces es cuando nosotros tratamos de alcanzar ese espacio en lo cotidiano, si podemos llevarlo a esa práctica activa. Este Erev Shabbat Kodesh es la víspera de Shabbat Zahor. Por cierto que Shabbat Zahor tiene que ver fundamentalmente con los escenarios que van a ocurrir en la semana, el ayuno de Esther, la celebración de Purim, todo aquello que podía haber significado otra de las profundas desgracias vivenciales del pueblo judío, se transformó en un escenario de salvación y de felicidad, de regocijo, como nos dicen los sabios a lo largo de la Megilá. Entonces, de una u otra manera, nuestro intento de poder estudiar en este Shabbat Kodesh Perashat Zahor es la demostración cabal que cuando podemos estar atentos a una tarea que es el recordar, que es la tarea reservada en el corazón de la persona y en su boca, quiere decir la capacidad de poder unir aquello que llevo dentro mío y que es expresado, entonces podemos cumplir con el final de esta Perashat Zahor que dice Lo Tishkach, no lo olvides. El no olvidar es la actitud mental. El recordar es la actitud activa de mi corazón y de mi expresión natural. Y eso es lo que estamos estudiando prácticamente en el recorrido de este tercer capítulo, tercer pórtico en las enseñanzas de Rav Wolbe con respecto al conocimiento de la Torah y a la tefilá, eventualmente. El Rab nos había dicho la semana pasada, simplemente retomo algunos conceptos, que todo nuestro éxito en el cumplimiento de las mitzvot depende de nuestra preparación para con ellas. Por lo tanto, obviamente tenemos que buscar ese escenario tan importante de poder realmente prepararnos para ella. Y citaba el Rab a lo que dice Maran Yosef Karo en su Shulchan Aruch, y con likrate lo queja Israel. Quiere decir, debes prepararte para salir al encuentro de tu Dios. Y después el Rab nos hablaba acerca de cómo la persona que reza, la persona que ingresa en el mundo de la tefilá, debe eventualmente intentar poner todo no solamente su fervor, sino también su atención. Creo que está entrando mucho reflejo. Un minutito nada más. Gracias. Gracias por la paciencia. Decía entonces que el Rab hablaba de la importancia que requiere también la kavaná, la intención, la intencionalidad en todo lo que es, por supuesto, la tefilá. Y esta tarea que desarrollamos todos los días, esta tarea que llevamos en Shabbat Kodesh, por sobre todas las cosas, y en Yamim Tovim, en los días festivos, dice, nos debe llevar a nosotros
¿no? A prepararnos cada vez más. Porque lejaven, esto que representa poner intención, no es otra cosa que prepararnos lo suficiente como para poder ingresar en ese mundo de la tefila. Entonces, dice, ah, todo lo que dijo el rey Shelomo, dice, Tajin Libam. Shelomo Amelech en su plegaria por la inauguración del Bet HaMikdash, una plegaria impresionante, dijo, Tajin Libam, prepara su corazón, porque eso es lo que necesitamos preparar, este corazón que siente, que se emociona, que piensa, que es aquel el cual puede, a partir de esa preparación, lograr una conexión con nuestra expresión. Hashem Sefatay Tiftach. Ahí cuando yo le pido a Kadosh Baruj Hu que me abra los labios. Nos dice el Rab en nuestro Shiur, a partir de hoy, de este momento que estudiamos, hoy es el aniversario, 7 de edad, de el ascenso a los altos cielos por última vez de Moshe Rabbenu, alaba Shalom. 7 de edad, Señor Tzai, como pronuncian nuestros hermanos Ashkenazim, y es una buena denominación para lo que es recordar la Hilulá, como dice la tradición mística de Moshe Rabbenu, alab Shalom. עניין התפילה עצמה היא הקריאה בשם השם. El Rab nos enseña algo ahora, otra vez, para que podamos encaminarnos y encolumnarnos detrás de nuestra sagrada Torah. ¿Qué es la tefilá? Una nueva definición. Es en sí el invocar el nombre del Kadosh Baruj Hu. Vaikra Beshem Hashem. ¿Quién hizo todo esto? Perashat Lech Lecha. ¿Quién es? Abraham Avinu. Abraham Avinu salió de Harán y llegó a la tierra de Canaán, Ad Mekom Shechem, hasta el lugar de Shechem. ¿Y allí qué hizo? En ese lugar construyó un altar, construyó un Mizbeach. Él necesitaba vincularse con su creador y dice la Sagrada Torah, Vaikra Beshem Hashem. Y proclamó, llamó, licró el nombre de Todopoderoso. Que dice un keluz en su traducción, a veces se escapa del sentido literal, dice Betzalei Bishma de Hashem. Y rezó, oró al nombre de Akadosh Baruj Hu. Qué interesante. En cada brajá, en cada bendición y bendición, nosotros invocamos el nombre de Akadosh Baruj Hu para decir que la fuente de la bendición de los años, la prosperidad, de la curación de los enfermos, Refuat HaJolim, la construcción de Jerusalén, que la bendición del saber, el conocimiento y el perdón, todo eso es solamente Shem Hashem. Todo eso es el nombre de Hashem. En la bendición que hacen los Kohanim cada día de la semana, en la Tefilat matutina, así como en Shabbat Kodesh, en la Tefilat matutina y en Musaf, ¿qué dicen los Kohanim? El final de la brajá de ellos es Besamu Echemi al Bene Israel, Ba'ani Abarechem. Lo más claro que dice la Sagrada Torah con respecto cuando los Kohanim con tanta dedicación y con tanto amor se ponen delante de la congregación, cubren sus rostros, elevan sus manos y nos regalan eso que es una brajá, la única en toda la Sagrada Torah. Cuando a Kadosh Baruj Hu se la enseña a Moshe para que se la transmita a Aarón y a sus hijos, el final que dice, Be'asem lecha shalom, y te pondrá a ti la paz, dice la Sagrada Torah,
Besamu et shemi al bene Israel va ani abarejem. Y habrán de imponer, Samu, Shemi, mi nombre, dice el Kadosh Baruj Hu, sobre los hijos de Israel, va ani abarejem. Y seré yo quien los ha de bendecir. Por cierto, el Cohen es un utensilio, un kelí, un conector con esa bendición maravillosa que es la única que hay en toda la Torah. De esta manera dice, Besamo Chemiel Bene Israel, Ba'ani Abarejem, Shutoke Mashmao, dice el Rab. Así como el sentido literal de la palabra es así, que los Kohanim ponen el nombre de él, bendito sea, sobre todo Israel. Y de esta manera, también ellos, mitbarjim, también ellos son los que reciben la berajá. Mitbarjim, dice el Rab Volve, Shloshet abrachot yevarejeja yaer isa. Ellos también reciben esa berajá. No solamente ellos son los que transmiten la berajá a nosotros, al pueblo de Israel, sino que esa berajá también recae sobre ellos en forma singular. La bendición, que te bendiga Hashem, que te ilumine y que te eleve. Dice, son ciertas madregot shonim, son como distintas escaleras en las que recae el nombre del Todopoderoso sobre el pueblo judío. Y como que la recordación, la mención del nombre de Hashem es lo principal. Mientras que el contenido general podría parecer secundario con respecto al nombre de Hashem. Fíjense que la Birkat Kohanim dice, Yevarejeja Hashem Beishmereja. Yaer Hashem Panav Eleja Bejuneka, Isa Hashem Panav Eleja Beyasem Shalom. Quiere decir que ahí tenemos una columna muy importante que es la que le da ese brillo, ese oro puro a lo que representa nuestra tradición de fe. Y por eso besamos et Shemi al Bene Israel. Ellos son los encargados de poner el nombre de Hashem en medio de nosotros. Y de esa manera también ellos reciben la braja. Entonces pregunta el Rab, ¿y cuál es la preparación que debemos tener? Dice, para la mención, para el recordar el nombre de Akadosh Baruj Hu. Nos dice el Rab, a partir de esta Gemara, Matzinu shelo izkir Moshe shmo shel Akadosh Baruj Hu ela leachar kol dibur. Dice, Ki'im, dice, encontramos que Moshe Rabbenu no mencionó el nombre del santo bendito él, sino después de que le haya hablado el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Mimilamat, pregunta la Gemara, ¿de quién aprendió Moshe Rabbenu? Todo esto lo aprendió allí, en lo alto, en lo más elevado del monte Sinaí, de los ángeles ministeriales. She'en Malachei Asharet, que los ángeles ministeriales no recuerdan el nombre de Hashem, sino Leachar Gimel Kedushot. Después de 3 santificaciones, como dice el Pasuk, Bekará Ze el Ze, y se llama uno al otro de amar, y dicen, como sabemos la tefilá, todos lo están diciendo, Kadosh, 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 y después Hashem Tsebaot. Quiere decir, Moshe Rabbeinu escuchó que los ángeles no responden de inmediato con el nombre de Kadosh Baruj Hu, sino toman esa pausa después de Kadosh, 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 3 veces de mencionar la Kedushá, ahí hablan del nombre de Hashem. Dijo Moshe Rabbeinu, dice este Midrash del Sifri, citado también en la Gemara, ¿no? De Julín, pero que pertenece al Midrash
de Devarim. Dijo Moshe Rabbenu, Dai sheyeh bepachot mishiv'a que malachei Hasharet. Dice, es suficiente que también yo sea menos que los ángeles ministeriales. Quiere decir que eventualmente esos ángeles, como pronuncian el nombre de Hashem, no inmediatamente, entonces yo también debo semejarme en la medida de lo posible. Entonces dice el Rab Wolbe algo sumamente sugestivo e interesante. Ein dibuk ba Hashem que Moshe Rabenu. Ein dabuk ba Hashem que Moshe Rabenu. Si uno quiere entender hoy, en el aniversario de su fallecimiento, que también fue su nacimiento, el 7 de Adar, ¿quién era Moshe Rabenu? La Sagrada Torá no tarda en decirnos, de lo cambia Israel, od nabi que Moshe, Asher yedao Hashem, parim al parim. Y no se levantó otro profeta en Israel como Moshe, que Hashem supo a él cara a cara. Por lo tanto, Rab Wolbe dice, mira, no hubo persona más unida al Todopoderoso como Moshe Rabbeinu alaba Shalom. Pero ¿qué hizo Moshe? Moshe Rabbeinu, madad benafsho. Él tomó medidas espiritual y emocionalmente que para poder mencionar el nombre de Hashem, él necesita una preparación 7 veces mayor que la de los ángeles ministeriales. Y si los ángeles ministeriales en sí también necesitan una preparación para recordar el nombre de Dios, ¿qué significa esa preparación? Dice Rab, Ahanash elitzbonenut. Los ángeles necesitan tener una mirada analítica, profunda, Bechol Shloshet Inyanei Kedushá, en los 3 aspectos ligados a la santidad. Entonces dice el Rab, ya no hay un Kelim Ale, no había un recipiente tan repleto, pletórico como Moshe Rabenu y los ángeles ministeriales. Son los ángeles y Moshe Rabenu están allí en el mismo plano casi. Dice, y ellos, los ángeles y Moshe Rabenu, Madedu et atzmam. Madedu et atzmam quiere decir, se pusieron un límite también con respecto a mencionar el nombre de Dios y para que a partir de eso ellos se puedan repletar, completar mucho más todavía. Y ahora cito la Gemara de Julín, que les estaba hablando, Julín 91a. Dice la Gemara, Habibin Israel lifnei Kadosh Baruj Hu yoter mimalachei Hasharet. La Gemara, sin ningún tipo de problemas, dice, nosotros los Bene Israel somos más amados delante de Hashem que los mismísimos ángeles ministeriales. ¿Por qué? Israel maskirim et Hashem leachar bet sevot. Porque el pueblo judío menciona el nombre de Dios después de 2 palabras. ¿Qué significa? Shenemar. Mañana y noche decimos Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elohim. Nosotros pronunciamos el nombre de él después de 2 palabras. Y Malachei Hasharet y los ángeles ministeriales, dice la Gemara, recuerdan el nombre de Hashem, lo mencionan después de 3 palabras. Como estudiamos, Kadosh, 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 Santo, 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 Hashem Tzebaot, Hashem de los ejércitos. La intención de los Jajamim en esta realidad es que Israel parecerían ser más completos, más meleim de los ángeles celestiales que los ángeles. Y esto es, dice Rab Wolbe, una maravilla. Porque la forma en que los ángeles ministeriales producen ese milui, ese rellenado, es por medio de las palabras Kadosh, Kadosh, Kadosh.
santo, santo, santo. Quiere decir que tiene que ver con que los ángeles ministeriales están prestando una atención profundísima, una mirada analítica a lo que es la santidad del Creador y la preparación de Israel. A cambio, es pronunciando Shema Israel, que ese es el secreto del repleto, del milui, del rellenado de ellos. Y está explicado, decía Rabolve, que el Gaón Rabbi Eliyahu de Vilna, el Gra, dice que Klal Israel, que cuando el pueblo de Israel forma parte de este concepto de Klal, cuando todos formamos parte de un escenario común que es extraordinario, es Sod Olam Maleh. Es el secreto profundo de ese mundo que está repleto, está lleno. Por lo tanto, dice el Gaón de Vilna, no tenemos otra cosa que sumarnos dentro del Klal Israel, sumarnos dentro de lo que es Kol Israel, todo el pueblo judío, para ser una persona adecuada, apropiada, desde el punto de vista de ser Olam Maleh, de ser cada uno de nosotros un mundo entero, para que recaiga en cada uno de nosotros, para que habite en cada uno de nosotros, Olam Maleh, el Shem Maleh. Siendo nosotros un mundo completo, entonces seguramente el nombre completo también habrá de llegar hasta nosotros. Y esto me parece fantástico desde la perspectiva del valor, la fuerza de lo que es Klal Israel. Entonces cuando nosotros hablamos, ayer hablábamos en los 13 pétalos acerca de esa invocación que la tradición de los Jajamim, que asumieron después las corrientes del mundo del Hasidú, antes de empezar una tefilá, decir una kavaná, esa intención que dice Shemihut Kuchá Berihu Shechinte, en nombre de la unidad del Kadosh Barujú y toda su familia celestial, Virgimu Urregimu, quiere decir con temor celestial y con amor incomparable, Virgimu Vejilu, y tanto con amor como con temor. Nahubaim Litpalel Beshem Kol Israel. Venimos a decir una tefilá en nombre de todo el pueblo judío. ¿Saben ustedes? Yo creo que eso es muy importante. No para que se lo digamos a quien no lo hace, sino para que entendamos que a través de que nosotros incorporamos y nos incorporamos al Klal Israel, estamos logrando algo mucho más que los mismísimos ángeles ministeriales. Porque ellos no pueden más que unirse dentro de su propio ámbito. Y nosotros podemos trascender esos ámbitos y entonces el Shem Maleh, el nombre completo de Hashem, obviamente llega a repletarse en nuestro mundo. Y de todo esto podemos deducir, nos dice el Rab, las últimas palabras del Sifri, quiere decir de este Midrash, Alajá, muy bonito. Dice, Vejarei Devarim Kal Vajomer. Dice, y si las cosas son así como las planteamos, entonces podemos inferir por una regla en la cual de una realidad, una regla a fortiori se dice, de una regla simple, cal, podemos aprender una regla mucho más fuerte, cal, bajón. Entonces, si la actitud dice, Ma Moshe Sheu Jajam HaJajamim,
que así como que Moshe fue el más sabio entre los sabios, el más grande entre los grandes, no mencionó el nombre de Hashem, sino después, Haf Aleph Dibur, 21 palabras, aquel que recuerda el nombre de Akadosh Baruj Hu, Bejinam, aquel que menciona el nombre de Akadosh Baruj Hu gratuitamente, Alahat Kamal Bekamah, con cuánta más razón. Comprenderemos seguramente por qué Akadosh Baruj Hu, después de decirnos que no tengamos otros dioses en su presencia, nos dice, no pronuncies el nombre de Hashem en vano. Hay que estar preparado para pronunciar el nombre de Hashem. Se me ocurriría decir que también Israel les han dotado de una capacidad superior, porque cuando decimos una brajá, también decimos el nombre de él en tercer lugar, Baruch Atah Hashem. También hemos tenido un privilegio y esa es la fuerza del clan Israel. Por lo tanto, dice el Rab, cuánto debemos entender estas palabras, que son palabras que casi nos compelen a actuar con mucho cuidado, con mucha preparación en todo lo que representa el recordar, el mencionar el nombre de Hashem, tanto en las berajot que estaba mencionando, en las bendiciones, como en la tefilá. Por eso es muy importante pronunciar el nombre adecuadamente, no decirlo entrecerrado. Es un regalo que se nos ha hecho eventualmente y ese regalo obviamente nos tiene que llevar a nosotros hacia un escenario de no solamente de respeto, sino de devoción. Muy bien, continúa ahora en un nuevo capítulo en este Da'at Torah. Nos dice el Rab Golbe, con vuestro permiso, la voluntad secuencial, constante, de consagrar la vida, no se detiene solamente con la actitud del cuerpo. La Sagrada Torah transforma las acciones, las actividades del cuerpo en una fuente de consagración. Lo que lamentablemente, puede llegar al ser humano a un nivel de bestialidad, en sentido de poner toda su condición de behemiut, su condición no humana, sino animal, todo aquello que lo puede llevar a esa realidad, la Sagrada Torah lo consagra y lo eleva desde el punto de vista de la mitzvah. Dice, ¿cuántas mitzvot y alajot tenemos en todo lo que representan los alimentos que están prohibidos? Mucho, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos fueron enseñados una y otra vez en las leyes relativas a cómo debemos actuar en medio de una comida? ¿Cuántas advertencias se nos fueron dichas acerca de nuestra mesa? Shulchano Shel Adam, la mesa de nuestro hogar. Y en todo esto, dice el Rab, me permito detenerme en un punto que para mí, dice él, es lo principal para toda aproximación nuestra a la Torá en cuanto a lo que la Torá sostiene sobre los placeres corporales. Dice la Gemara de Berajot, 53b. Bematenita Tana, en nuestra Mishnah fue enseñado, Bit Kadishtem. La Sagrada Torah nos dice, Beit Kadishtem, Bitem Kedushim. Y os habréis de consagrar y seréis Kedushim.
Dice la Gemara de Berajot, Beit Kadishtem, y habréis de consagraros, Elu Maim Rishonim. Se refiere a Maim Rishonim, quiere decir Netilat Yadayim, que hacemos antes de bendecir el pan. Vigitem Kedoshim, y seréis sagrados. Interpreta la Gemara, Elu Maim Aharonim. Estas son las aguas últimas. Cuando terminamos de comer y antes del Birkat Hamazon, solemos remojar la punta de nuestros dedos, de ambas manos y la boca. Eso se llama Maim Aharonim, las aguas últimas. Kikadosh Ze Sheman. Porque santo es su nombre. Kikadosh Ze Sheman. Porque santo es el nombre de estas brajot. Hashem Elokechem. Zo Beracha. Beit Kadishtem. Bitem Kedoshim. Lifnei Hashem Elokechem. Entonces dice, Kikadosh Ze Sheman. Dice, la Kedoshá pasa por lo que representa Netilat Yadayim antes de bendecir el pan y Maim Aharonim después de haber comido pan en el almuerzo o en la cena, y después la brajá es Hashem Elokechem. Nos cita entonces al Maguen Abraham, que es por supuesto uno de los juristas del mundo sefaradí más conspicuos y aceptados. Después vamos a hablar de sus orígenes. Dice que el Maguen Abraham, en el final del artículo 181, acerca de la halajá, en el Shulchan Aruch, estamos hablando, cita en nombre de los sabios de la mística judía que la obligación de toda persona de tomar aguas últimas, litol maim aharonim, tomar en sus manos, ¿verdad? Aún hoy en día, cuando el motivo original de utilizar maim aharonim después de la comida, como explicábamos a las señoras y señoritas en el sheur de mujeres, maim aharonim representan mitnei melach sedomit, porque en un condimento, obviamente, que se utilizaba como sal en la época de la Mishnah, esa sal de Sodoma, que es allí en el desierto de Yehudá, resultaba ser una sal muy, muy perjudicial, que se quedaba impregnada en los dedos, y si la persona se la llegaba a pasar por sus ojos podían hasta enceguecerse. Por lo tanto, dice el Maguen Abraham, la obligación de Maim Aharonim, aún hoy en día, cuando ya no tenemos ese tipo de sal, dice, también debe hacerse. Y también dice la idea general, la idea aceptada, que la obligación de Maim Aharonim es por la sal sedomita o sodomita. Hay que entender lo que representa el tema de la Kedushá en esto. ¿Por qué? Porque hemos aprendido sobre Maim Aharonim del Pasuk Bitem Kedushim. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo se relaciona el hecho de que yo lave mis dedos por Maim Aharonim para cuidar un tema de salud? Y que esto se relacione, ¿no es cierto? Dice, Hayalfuta, y la enseñanza es Bitem Kedushim. Entonces dice el Rabbolve, en todo esto ya se ha extendido mucho, mucho, mucho el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, en sus palabras sagradas y conocidas al principio de Perashat Kedoshim. Y sus palabras son las que nos dan a nosotros el lugar para aprender cuál es el fundamento que toca a nuestro tema. Cita entonces ahora a Rabbi Moshe ben Nachman, a Ramban. Beit Kadishtem, dice la Gemara, y os consagraréis el Umaim Rishonim. Dice Ramban, estas son, como dice la Gemara,
las primeras aguas. Quiere decir que frente a una seudá tenemos que Leit Kadesh, debemos consagrarnos. Nosotros recibimos toda una influencia, ashpa'ah, shefa, abundancia, de Él, bendito sea, Hazan et haolam kulo, que alimenta a todo este mundo. Como ayer estudiábamos en Mamash el Birkat Hamazon, empezamos ayer a estudiar con las señoras y señoritas de la Keilah y de no Keilah acerca del Birkat Hamazon. Nosotros obviamente recibimos todo ese bien, ese bienestar y esa abundancia de parte del Creador, Hazan et haolam kulo, quien alimenta, nutre a todo este mundo. Y por lo tanto, dice el Rambán, nosotros debemos prepararnos para poder recibir, ser receptores de esa Kedushá, de esa santidad. El hijo contumaz y rebelde, del cual habla la Torá, que bebe mucho vino y come mucha carne. Un hijo que lamentablemente su castigo, que nunca llegó a ser real, pero sí se aprende de esa realidad, tendría que ser apedreado, precisamente porque era adicto al alcohol y a la comida, a la carne. Nidon al Shem Sofo era juzgado por apedreamiento por su nombre último. Ben Sorer, no es por eso que lo matan, o no es por eso que merece la muerte, no por la adicción. Eso debe ser tratado. Eso debe ser revisado en la vida de los padres también. Lo dice la Gemara, no lo digo yo. Y estoy de acuerdo. Pero también el hijo es Ben Sorer u Moré. Moré, ¿qué quiere decir? Moré tiene dos acepciones. Moré, por un lado, es que enseña a los demás a hacer lo que él hace. Moré, maestro. Y Moré también significa que se revela, que es rebelde. Entonces, era juzgado por Shem Sofó, era juzgado por su último nombre. No porque comía mucha carne y bebía mucho vino. Eso lo podemos resolver, sino que después, ¿qué hacía? Iba y enseñaba a los demás. Era un maestro de las adicciones. Y entonces por eso es juzgado. De todas maneras, dice Rambán, si ese hijo no había transgredido ahora, si en un momento detuvo su transgresión y en ese momento no había transgredido, lo haya nerag al Shem Sefo. No sería pasible de pena, de muerte, por su nombre final, que es aquel que va y desvía a los demás de su camino y los hace rebelarse contra el Creador. Y escribió el Rambán que él nos lleva ahora a Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, santos seréis, porque es el opuesto, Kizolel Besobe Uaefek Shel Kedusha. Porque el contumaz y rebelde, el que come mucha carne y bebe mucho vino, es lo opuesto a la Kedusha. Entonces dice Rambán, ahora me entiende. Es por eso que antes de la seudá, que seguramente comeré carne, y seguramente beberé vino, debo leit kadesh, debo consagrarme con Maim Aharonim, Maim Rishonim, Netilat Yadayim. Esa Netilat Yadayim marca mi predisposición a esa comida. La pregunta es, ¿Mame Komlit Kadesh Aharei Seuda? Entonces la pregunta que cae por seguro es, entonces, ¿cuál es el motivo que me tengo que le Kadesh consagrar después de la comida? Harei Adam Mekudash Beomed. Dice, caramba, ya hemos hecho Netilat Yadayim antes de la comida. Nuestra Kedushá ya estaba presente y se mantiene, se continúa.
Interesante, ¿no, Isaac? O sea, ya está. Isaac me escribe, sorprendido. Gracias, Isaac. Y entonces sí, tiene razón, porque obviamente esto representa un desafío. Si ya lo hice, que mi Kedushá no sigue durante la comida. ¿Cuál es el lugar de Mai Maharonim Jobá? ¿Por qué tenemos que decir Mai Maharonim Jobá? Es obligatorio. Dice Rambolve, una idea fantástica, muy humilde de entender, ¿no? Después de la seudá, después de la comida, tenemos una nueva tarea que se impone sobre nosotros. Hemos comido, hemos disfrutado. Y ese sello, esa impresión que generó en nosotros el placer de haber comido, queda dentro nuestro. Si nuestra voluntad es ser sagrados, consagrados siempre, entonces debemos quitar ese sello, esa impresión de la comida material de sobre nosotros. Y entonces, Beit Katishtem, Maim Rishonim, Netilat Yadayim, Bitem Kedoshim, el desafío de seguir siendo Kedoshim, Maim Maharunim. Y solamente a partir de que yo me puedo elevar de esa materialidad relacionada con mi alimento, con mi comida, entonces nosotros podemos estar de pie delante del Kadosh Baruj Hu. Ani Hashem Elokejem. Por eso el final del versículo dice, yo soy Hashem, vuestro Dios. Esa es la braja. Es interesante que cuando nosotros hacemos Maim Maharonim, la tradición sefaradí, dice, Avarejá et Hashem bekol et, bendeciré a Hashem en todo momento. Tamite y la befi. Siempre su alabanza está en mi boca. Sof davar hakol nishma et Elokim yirah be'et biznotav shemor ki ze kol ha'adam. Final del libro de Coelet, lo decimos también allí, para decir palabras de Torah y de Tanaj. Final de todo, ha sido todo dicho. A Hashem habrás de temer, be'et mitzvotav shemor, y sus mitzvot habrás de cuidar, ki ze kol ha'adam, porque eso es todo el ser humano. Teilat Hashem yadaberpi, las alabanzas entonces de mi Dios, dirá mi boca, vivarezco el basar shem kochero lambaya. Y cada ser humano común y corriente habrá de mencionar su sagrado nombre. Y nosotros allí decimos, después de pasuk menos o más, Vaidaber Elai, Ze Ashulchan Asher Lifnei Asher. Y es muy bonito, ¿saben? Y me dijo a mí, esta es la mesa que está puesta delante de Akadosh. El Rab dice aquí que el pasuk de la Torah termina diciendo, Ani Hashem Elokejem. Yo soy Hashem vuestro Dios, esa es la braja. Y esta mesa que yo tengo aquí delante de él es la mesa delante de Hashem. Dice Rab Volve en una enseñanza singular. Tenemos aquí dos etapas. Y su tarea, aparentemente, lo que tenemos que hacer es antagónico entre una y la otra. Al principio, debemos consagrarnos frente a la comida, frente a la seuda. Porque el hecho mismo de recibir el alimento es un tema espiritual y sagrado. Y al final, debemos consagrarnos después de la comida. ¿Por qué? Porque sof, finalmente, nos hemos dedicado a las tareas inherentes al cuerpo. O sea que, sí, mejor, es la continuidad con la santidad.
mamash. Por eso decía el Rab Wolbe. Al principio dice, voy a recibir un mazón, todavía no he comido. Voy a recibir ese mazón, ese alimento, que es un tema también espiritual, que me hace abrazar la santidad. Pero al final también tengo que seguir con la Kedushá, porque ahora he recibido el alimento y todo lo material, eso que me causó placer, eso me causó satisfacción, se queda dentro de mí. Y yo debo tener el desafío de seguir con la Kedushá. Y dice Rab Wolbe, y si tú te preguntas, למה לנו להשלות עצמנו לחשוב כי סעודה היא עניין רוחני? Dice, ¿por qué tenemos nosotros que imaginarnos o tener una fantasía, si se puede decir así, pensando que la seudá, la comida, es un tema espiritual? Si después finalmente sentimos que hemos descendido a la condición del cuerpo. Debemos decir que de ningún punto de vista tenemos que renunciar a nuestra preparación, a nuestra ajana, porque de ella depende toda la completitud de nuestra vida en este mundo y dentro de nuestro cuerpo. Precisamente esta es nuestra abodá. Precisamente esa es nuestra tarea, nuestro servicio. Enseñar y volver a repetirnos a la mañana y a la tarde, a la noche, que todo lo que está relacionado, vinculado con las necesidades corporales, con nuestro cuerpo, es kadosh. También es sagrado. ¿Por qué? Porque Birkat Hashem bo, porque está la bendición del Todopoderoso en él. Y por lo tanto nosotros debemos leit kadesh likrato, debemos consagrarnos para estar frente a él. Ubeholzot, dice el Rab, y así todo. Tenemos que ser lo suficientemente astutos, inteligentes, para reconocer nosotros mismos que a veces no nos hemos realmente parado en esa santidad, en esa consagración, que es la consagración apropiada para recibir toda esa plenitud, esa abundancia que nos deviene de Hashem. Itanagnu, dice el Rab Wolbe, nos hemos sentido con mucho placer, y Aradnu, descendimos a los planos materiales, Beshuv Aleinu Leit Kadesh, y nuevamente debemos ahora Leit Kadesh, debemos consagrarnos nuevamente. Rab Wolbe nos dice, si es así, por lo tanto, este es el ritmo en nuestra vida, consagrarnos a nosotros mismos frente a todas las acciones que habremos de realizar con nuestros cuerpos y purificarnos a nosotros mismos de toda la influencia de las acciones relacionadas con el cuerpo, y por lo tanto tendremos al alcance de nuestras manos una regla que pertenece a toda la realidad corporal del hombre. Lo que Rab está diciéndonos, que en la Sagrada Torah no está peleado el cuerpo con la Neshama, con el alma. Uno es un recipiente del otro. Y que en última instancia también el cuerpo nuestro va a poder consagrarse. El cuerpo no es lo malo, no es lo prohibido, es lo bueno. Entonces, dice, "Ma'u tochen ha'itkatsut lifnei hamazon be'acharav". ¿Cuál es el contenido de esa consagración antes del alimento, antes de la comida y posterior a él? Nos cita aquí, obviamente,
a la Gemara de Hagigá, que habla sobre las festividades, por supuesto, y dice, Amar Rabba bar Barjana, Amar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabba bar Barjana, un maravilloso contador de cuentos en la Gemara, ¿está claro? Cuentos fantásticos y que tienen un mensaje, pero maravilloso. Ma'id Ichtiv, pregunta Rabba bar Barjana en nombre de Rabbi Yitzhak, su maestro. ¿Qué es lo que está escrito en el Salmo que nosotros leemos precisamente en Rosh Chodesh? ¿Cómo termina el Salmo Barejina Shiet Hashem? Termina diciendo Ki yesharim darjei Hashem betzadikim yelchu bam uposheim ikashlu bam. Porque rectos son los caminos del Todopoderoso. Los hombres justos habrán de transitar por ellos, mientras que los pecadores habrán de tropezar con ellos. Entonces dice, si los caminos son rectos, obviamente son rectos para todos. Significa que unos transcurren por ellos, transitan y los otros se caen. El camino es el mismo para todos. Entonces dice Rabba bar Barjana, como es habitual. Mashal lishne bene adam shetzalu pitzchehem. Esto es como aquel ejemplo de dos personas que habían asado su corbán Pesach. Echad achaló leshum mitzvah. Uno comió el corbán Pesach en nombre de la mitzvah. De echad achaló leshum achilá gasa. Y el otro comió su corbán Pesach, una comida ordinaria y común. Ese hombre que comió el corbán Pesach, la carne, para la mitzvah, es tzadikim y al-jubá. Se refiere a como los justos que transitan por ese camino. Y este que comió simplemente por una comida ordinaria, los hombres que son pecadores, encuentran en ellos tropiezos. Lo mismo, por otro lado, dice Revolve, se nos enseña en capítulo 10 de Pesajim, nos dice la Gemara, y también dice Rashi, por supuesto, y en la Mishnah también lo cita, Arbe Pesajim samuch lemincha lo yochal adam ad shetechshach. Nos dice la Gemara que la víspera de Pesaj, ya tenemos que empezar a hablar de Pesaj, porque estamos a un mes y poquito, nada más. La víspera de Pesaj, próximos a la hora de la Minjá, la persona ya no puede comer bocado hasta que oscurezca. O sea que la víspera de Pesaj, en la tarde, ya no se puede comer nada. Por supuesto que ya no se puede comer, obviamente, pan. Ya dejamos de comer en la mañana, pero tampoco se puede comer ningún alimento que nos satisfazga mucho. ¿Por qué? Dice Rashi. Rashi dice, no debemos comer absolutamente nada para que podamos comer matzah, que es la mitzvah de comer matzah. El ajilat matzah, ¿no es cierto? Y después decimos amotzi lechem benaretz. Entonces que podamos comer matzah con apetito, porque ese es el hidur mitzvah. Eso es como cumplimos con excelencia la mitzvah. Por lo tanto, comer matzah con apetito es hidur mitzvah, es cumplir la mitzvah con excelencia. Y la persona que come el corbán Pesach como una comida cualquiera, como si fuera un asado, es un poshe'a. Está actuando más negativamente. La peshi'a es una actitud también negativa mental. Y la cosa está clara. Cuando yo como sin apetito, entonces mi comida no es comida. Y todo aquel que puede incrementar su apetito, dice la Gemara, es hidur hu bamitzvah shel mitzvah. Dice bamatzah shel mitzvah. Es un hidur, es una forma de excelencia de poder cumplir con la matzah, que es una mitzvah consumir. Pero la persona que come leshem ta'avah solamente por compulsión, por gula,
Afilu im etzem achila im mitzvah, aun cuando el sentido propio, la esencia de la comida sea una mitzvah, Ratzah Rabba Barbrajana le kor'o poshea. Rabba Barbrajana lo quiere llamar a esa persona que es negligente y pecador. El apetito, nos dice Rab Volve, terminando nuestro capítulo, es una fuerza sagrada. Es uno de aquellos aspectos que son los Shomberé Apardés. Esto nos hablaba el Rab en el capítulo 1 del Da'at Atzmen. Ahora no voy a volver para atrás, pero me comprometo eventualmente a tomar este tema de los que significa que cuando guardamos un buen apetito es Shombrea Pardés, ser los guardianes del Pardés, del huerto, del jardín. Bezrat Hashem, que tengamos buena salud. También el deseo, aún compulsivo, en el momento de la mitzvah, puede traducirse como un fuego sagrado, pero solamente si ese fuego viene a lehader esta mitzvah, viene a embellecer la mitzvah, viene a llevarla a un plano mucho más elevado. No la compulsión a la comida tiene que ser la meta. Lejol leshem achilá kasá, comer stam por tener una comida ordinaria es una peshi'á, es una falta grave desde la perspectiva moral. Está claro, dice el Rab, por lo tanto, cómo debemos prepararnos para la Seudá. Aproximarnos a ella a partir de una kavaná, de recibir nosotros en la kavaná una intención de recibir ruhaniut, espiritualidad, que representa Hasde Hashem, que son las bondades infinitas del Todopoderoso, y que estemos sanos, que tengamos beriut para que podamos servirlo a Kadosh Baruj Hu. Y después de la Seudá, eso es antes, y después de la Seudá, hemos sentido el placer de la comida, disfrutamos de manjares, de comidas muy exquisitas, y por cierto que lo que comimos lo comimos para disfrutar de ello, ta'anug, porque existe un poder de atracción imponente para todo lo que es el disfrutar corporal nuestro. Y tiene tanta fuerza que tiene la fuerza también de hacernos olvidar toda meta, todo objetivo espiritual, y que nos hundamos cada vez más en todo ese mundo de placeres infinito. Para esto, decía el Rab, necesitamos una preparación nueva, un esfuerzo renovado de quedarnos, de permanecer dentro del ámbito de la Kedushá en nuestras vidas. Y por eso, Maim Haronim, decimos Jobá. Por eso, Maim Haronim se transforman en obligatorios. Ahora hemos agregado un aspecto más a lo que es Maim Haronim Jobá, que les digo, forma parte de un escenario a veces desconocido. Seguramente a partir de ahora, muchos de nosotros pasaremos a ser Maim Haronim, no para diferenciarnos Sefaradim, Ashkenazim. La Torah es de todos los Yehudim. Así que, si vamos a ser Maim Haronim, es porque hemos aprendido que también necesitamos continuar con todo lo que marca la Kedusha. Shabbat Shalom, Mevorach, que tengamos un Shabbat hermoso. Shabbat Zahor es una mitzvah muy importante escuchar en la medida que podamos la Sagrada Torah, eventualmente, que podamos escuchar en este Shabbat Zahor et Asher Asah Lecha Amalek. Es una mitzvah. Si alguien no puede ir por algún malestar, no pasa nada. Cuando lleguemos al libro de Devarim, Perashat Ki Tetzeh,
en ese día, ese Shabbat, estén con buena salud, van a poder volver al Bet Knesset y van a poder pedirle al oficiante, al quien lea la Torá, que les permita eventualmente leer esa perashá. Así que no, nada de angustias en Shabbat. Simplemente, si podemos llegar al Bet Knesset, cuanto mejor. Que Kadosh Baruj Hu nos regale Shabbatot Limnuja. Como decimos, Shabbatot para el descanso, el placer, ninguna duda. Con Maim Rishonim y Maim Aharonim. Shabbat Shalom. Muchas gracias.